le damos gracias al Señor. Estamos en la Iglesia Nueva Vida con Jesús del barrio de Núñez, Cabildo 4235, para aquellos que quieran participar de algunas de nuestras reuniones. Iglesia afiliada a la Unión de las Asambleas de Dios. Las chicas de la iglesia, ¿dónde están las chicas de la iglesia? Hay hermanas que miran. Yo no les pedí el DNI, miren qué generosos somos. No les pedí el DNI. Bueno, el próximo viernes 19 de julio, a las 7 de la tarde, van a tomar parte de un café ¿con qué era? Pasta frola, ¿era? No, con medias lunas, con medias lunas. Así que todas, pero sería lindo que vengan y que inviten a alguna amiga, Puede ser una vecina, una amiga, compañera de trabajo, una consuegra también, ¿por qué no? No digo nuera, pero una consuegra puede ser, porque las nueras tienen esa particularidad de ser ladronas de hijos varones, ¿verdad? Bueno, pero que puedan estar viniendo para estar celebrando el Día del Amigo, el mejor amigo de Jesús, y en este caso el Día de la Amiga. Mañana van a estar recibiendo los que están en la lista de iglesia una invitación con la linda carita de la pastora, allí invitándolas a todas. Bueno, vamos a compartir la palabra de Dios, que tiene por título, ¿dónde estás, Espíritu Santo? ¿Dónde estás, Espíritu Santo? Antes de empezar el mensaje, no lo quiero dejar pasar, dar gracias a Dios por la vida de los hermanos que colaboran y apoyan también económicamente el ministerio de las redes. Esta semana batimos el récord, casi 6.500 visualizaciones. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Algunos están emponchados, pero los que no estén emponchados pueden aplaudir. Como les dije el otro día, ¿no? El título yo lo iba a poner borrón y cuenta nueva, pero dije, pero los más jóvenes van a decir, ¿de qué está hablando este hombre? Reseteo le pusimos entonces. Y el reseteo lo agarraron los grandes y lo agarraron los más jóvenes también. Así que le damos gracias a Dios. Y estoy también pensando, voy a ver cómo se implementa. Yo siempre grabo el audio del mensaje, no este audio de este momento, sino que yo lo grabo previamente, lo grabo el día sábado. Ya tengo las prédicas, son 10, 12 minutos. Este mensaje acá impreso, yo lo leo primero. Lo leo, hay un programa que lo traduce en palabras, ¿no? Y lo puedo imprimir. Pero para poder subir los que se llama podcast, que son audios de unos pocos minutos, también para bendecir a las personas que necesitan escuchar la palabra de Dios. El Señor nos da buenas herramientas a través de la tecnología y las vamos a implementar en el buen sentido, en el mejor sentido, que es el compartir la palabra de Dios. Iba a decir feliz cumpleaños al hermano Pedro, pero ni un bonobón vi en su mano. Vino como Jesús Adrián Romero con manos vacías, razón por la cual el saludo no va. Tenés tiempo, el kiosco de al lado está abierto esta tarde. Feliz cumple, Pedro, feliz cumple, que Dios te bendiga. ¿Dónde estás, Espíritu Santo? Hoy la palabra nos habla del encuentro que tuvieron con Jesús Juan y Andrés, los discípulos. Pero antes de ser discípulos de Jesús, fueron discípulos de Juan el Bautista. Juan el Bautista, el primo mayor de Jesús. ¿Cuánta edad le llevaba de diferencia uno al otro? 6 meses. Y el ministerio de Juan el Bautista era anunciar la llegada del Mesías. Y el mensaje de Juan el Bautista en aquel remoto tiempo era: arrepiéntanse porque ha venido el reino de los cielos. En aquel remoto tiempo, ¿hoy cuál sería? Arrepiéntanse porque ha venido el reino de los cielos, se ha acercado a ustedes. El mismo, el mensaje es el mismo. Sin arrepentimiento, sin cambio de vida, no hay evangelio que funcione. No hay evangelio que funcione. Y el cambio, el arrepentimiento, ¿en qué consiste? En el tamaño de las lágrimas. Porque según dicen, los cocodrilos también lloran, pero no es de sufrimiento. Es por una anatomía específica que tienen la zoología de los cocodrilos. El verdadero arrepentimiento es: voy por un lado, conozco a Dios, me di cuenta que me equivoqué, voy para el otro. Una vuelta en un. Hoy le decía a los hermanos,
compartiendo esta palabra. Suponte que le digo, Patricia, vamos a hacer un viaje. Nos vamos a la quebrada de Humahuaca. Es una imaginación, porque Patricia ni hebrea ni dormida me viene a la quebrada de Humahuaca. Y agarramos el auto y empezamos a darle, y a darle, y a darle, y a darle. Uno dice, digo, vas a ver cuando llegues, vas a ver las vicuñas, las llamas, los guanacos. Hay que tener cuidado, por eso hay que tener siempre agua en el sapito del parabrisas, porque dicen que el guanaco escupe. Y bueno, uno va y va y va y dice, digo, qué raro. Digo, vos ves, che, no se ve nada, hace rato que estamos días, que estamos con el auto buscando la quebrada de Humahuaca. Dice, ¿y eso qué es? Digo, qué raro, eso es un pingüino. ¿Desde cuándo? No, es que no estábamos yendo para la quebrada de Humahuaca. Claro, nos llamaba la atención, Chipoleti a tantos kilómetros, Comodoro Rivadavia a tantos kilómetros, Península de Valdés, vos veías unos peces gordos grandes. O sea, ¿qué grandes? ¿Qué son? Son ballenas, Península de Valdés. Estábamos yendo hacia Tierra del Fuego. Entonces, claro, nunca íbamos a llegar allí, a la quebrada de Humahuaca. Sí hay Ushuaia, sí, pero a la quebrada de Humahuaca no. Y cuando estábamos sin Dios, creíamos que íbamos hacia la quebrada de Humahuaca, pero íbamos hacia Ushuaia. Algunos querían ir a Ushuaia, pero terminaban yendo a la quebrada de Humahuaca. En realidad, el arrepentimiento es una vuelta en U. Estuve haciendo malas cosas, viví al revés. Conozco a Dios, me arrepiento, cambio de vida. Ahí funciona el evangelio. Si no, no funciona. No funciona. Juan el Bautista, lo vamos a leer ahora. Juan y Andrés. Juan es el que escribe el evangelio, el que sería luego discípulo de Jesús. Pero como no lo habían conocido a Jesús, eran discípulos de Juan. También esperaban la llegada del Mesías. Andrés, por ejemplo, hermano de el que sería Pedro. Simón, pero que luego sería Pedro. Juan, el hermano de Jacobo. Y vamos a ver el encuentro, lo que pasa en ese encuentro. Y prestar atención a lo que Jesús les pregunta y a lo que ellos responden. Estamos en Juan 1:35. ¿Me recuerdan el título del mensaje? ¿Dónde estás, Espíritu Santo? ¿Dónde estás? Y dice Juan 1:35. El siguiente día, otra vez estaba Juan el Bautista, y dos de sus discípulos. Verso 36. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Cuando yo era chico y, bueno, cuando hice el curso para la comunión, ¿no? Entonces uno empieza primero, salvo que vaya al colegio religioso primario, pero si no, empieza a escuchar cosas que uno no entiende cuando es chico. Hablaban del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿De qué estará hablando el cura? ¿Qué es el Cordero de Dios? Si mirara cuando cantábamos el himno Aurora en el colegio, chiquititos así, como los niñitos del jardín, como decía Carlitos Balá. Y había una parte de la Aurora que vos tenés que decir, el áureo rostro imita. Yo estoy seguro que hay un montón de gente grande que no tiene idea de lo que significa. El áureo rostro imita. Y nosotros lo decíamos de chiquito. Decíamos lo que nos parecía. Como cuando yo era chiquito y cantaba en inglés. No era inglés. Inventaba un inglés. Decía cualquier cosa. Parecía Capusotto. Bueno, lo cierto es que, ¿qué está diciendo el Cordero? Ahora entendemos. Claro, el Cordero de Dios, el que vino a dar su vida como último y definitivo sacrificio, el último y definitivo sumo sacerdote, que se presentó como holocausto vivo para la gloria de Dios y para consumar el acto de redención de la humanidad. Y les dice, ¿qué les está diciendo hoy el Cordero de Dios? Este es el Mesías. De él estoy hablando, de él estuve anunciando, de él estuve enseñando. Verso 37. Le oyeron hablar los dos discípulos, se la iban a perder y siguieron a Jesús. Verso 38. Y volviéndose Jesús se dio vuelta. Claro, imagínate, no había mucha gente. En ese tiempo no había. Me dijeras, lo vieron en Florida y Corrientes y lo empezaron a seguir. Bueno, es fácil mimetizarse entre tanta gente.
Pero ellos lo seguían y era evidente que Jesús se iba a dar cuenta de eso. Y prestemos atención. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscan? ¿Qué buscan? No le dijo a quién buscan. ¿Qué buscan? Ellos le dijeron rabí, que traducido es maestro. Maestro, le dicen. ¿Dónde moras? ¿Dónde vivís? En el griego original, la palabra significa ¿dónde estás? ¿Dónde permaneces? ¿Dónde te quedas? ¿Dónde estás? ¿Dónde es tu casa? Verso 39. Prestaron atención. Jesús le dijo que buscan. Y ellos querían saber dónde era la casa de Jesús. ¿Dónde estaba Él? ¿Dónde vivía? Verso 39 les dijo: venid y ved. Y fueron y vieron dónde moraba. Y se quedaron con Él aquel día, porque era como la hora 10:00, tipo 4 de la tarde. Jesús les dijo: vengan. Los hizo pasar. Y estuvieron unas horas con Él. Verso 40. Miren el resultado de esta reunión, por así decirlo. Andrés, que era uno de los dos que había entrado, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Sale Andrés, dice en el verso 41, halló primero a su hermano Simón, lo fue a buscar a su hermano y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, el anunciado por los profetas, por Isaías, por David en los Salmos, el que venía a redimir a Israel, el Salvador. ¿Qué hizo Andrés? Lo encontró a su hermano y lo llevó a Jesús. El primer evangelista, podemos decir. Y mirándole a Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Sabía el nombre de su papá. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Este es el relato bíblico que hoy compartimos. Algunos puntos muy importantes. Andrés y Juan, les dije, Juan es el que escribe el Evangelio. El que escribe el Evangelio. Lo siguen al Señor lo suficientemente cerca como para que Él se dé cuenta. También esperaban al Mesías, porque eso era lo que... esa era la doctrina de Juan el Bautista. Bautizar, anunciar la llegada del Mesías, llamar al arrepentimiento porque se acercaba al reino de los cielos. Y no se iban a conformar estos muchachos con una charla corta y al paso. Porque Jesús no es como Messi. Yo ayer estaba mirando, hoy miraba, que los muchachos de Colombia, los que jugaron al fútbol, tienen muchos cristianos en el plantel. Y en el vestuario los vino a saludar, creo que Alex Campos, por ahí me estoy equivocando y estoy diciendo otro nombre. Lo que seguro que no era Juan Ramón ni Pocho la Pantera. Agarró la guitarra y empezaron a alabar y adorar al Señor. Mirá qué lindo, ¿no? Nosotros eso no lo necesitamos porque tenemos a Dios en el cielo y al otro Dios en la tierra. Y así nos va. No hablo de fútbol, hablo en líneas generales. Te decía, Jesús no es Messi. Hay algo que se le llama, ahora se me escapó de la mente, la zona mixta. Cuando terminan los partidos y se van los jugadores a la casa, la zona mixta es prepárate, Lucho, porque ahí te van a hacer un montón de reportajes. Vienen caminando y por ahí tienen la suerte que se pare alguno de los jugadores y se ponga a conversar. El otro día había dos que son streaming, que hacen streaming acá en la Argentina, y porque Messi se paró 30 segundos a charlar, hicieron una bambolla, era como si estuvieran viendo a Jesús en vivo y en directo. Pero claro, pasan de largo. La mayoría de las veces los dejan colgados, los dejan hablando pedaleando en el aire, colgados del pincel, porque no les dirigen la palabra. Ellos no se iban a conformar con que Jesús pasara por la zona mixta y ni siquiera los mirara. No.
Ellos querían estar donde Jesús estaba. ¿Qué buscan? ¿Qué están buscando? ¿Saben que esa pregunta nos la hace Dios todos los días a nosotros? ¿Qué buscan? ¿Para qué me seguís? ¿Cuál es tu necesidad? Y bueno, uno pudiera sacar una lista extensa. Bueno, Señor, te lo puse por abecedario. Empiezo por la A, después la B larga, después la C, la D, la E. Preciso de todo y lo tenemos al Señor escuchando. No está mal pedirle, si el Señor nos alienta, nos anima a pedirle. Lo que aquellos discípulos le respondieron es: ¿dónde vivís? ¿Cuál es tu casa? Ellos no buscaban un qué, buscaban un quién. No buscaban algo, buscaban a alguien. Ellos querían mucho más. Querían estar con el Mesías, porque llevaban mucho tiempo esperándolo. El Señor los invitó no solamente a ver, sino también a entrar. Iglesia, les dije que el Señor nos hace la misma pregunta. No nos conformemos con mirar desde afuera donde vive el Señor. Entremos. Entremos. Porque pasar delante de su casa pasaba un montón de gente, pero entrar, estos dos solamente. Estos dos. Lo habían llamado maestro. La tenían clara. Tenían un buen entrenamiento, Juan el Bautista. Muy buena doctrina. Muy buena doctrina. Y si le dijeron maestro, ya nos da a entender que ellos se consideraban discípulos. Y seguramente, no necesitamos leerlo, como estaban con el maestro y el rabí les dijo: pasen y entren. Y les empezó a hablar. ¿Saben lo que hicieron ellos? Lo que hacían los alumnos en aquel tiempo. Se sentaban en el piso. Se sentaban en el piso a escuchar lo que el maestro de pie enseñaba. Eso seguramente pasó cuando Jesús entró a la casa de Lázaro. Marta, una de las hermanas, se deshacía en atenciones, le había preparado un bizcochuelo, era una cosa extraordinaria. Un dulce, una pastafrola no de membrillo, de batata, que es como debieran ser, pero me miran y me amenazan todos como diciendo: va a ser excomulgado, pastor, va a ser arrojado al Hades. Vas a ver lo que es el lloro y crujir de dientes. A mí me gusta de batata, lo lamento. Eso quizás explica que nunca conseguís batata vos. Siempre membrillo. Bueno, ¿qué decía la Biblia? Que se deshacía en atenciones al Señor. ¿Y qué hacía la otra hermana? Sentadita y escuchando al maestro enseñar. Y cuando María le dijo: pegale un reto a mi hermana, que es manca, que no tiene brazos, decirle que me ayude. No, le dice: tu hermana escogió la mejor parte. Está escuchando, porque el maestro enseña y ella está aprendiendo. Y eso hicieron seguramente Andrés y Juan. ¿Cuál es el papel que tomamos cuando estamos en los momentos de oración con el Señor? ¿Somos de los que vienen con la lista y terminó la lista y se terminó la oración? ¿O somos como estos discípulos? Pedimos, pero después hacemos lo más sabio que hay que hacer en una oración: silencio, para que Él hable. Cuando dice la Biblia que descendió Moisés de la cima del monte Sinaí después de 40 días y sus noches, no dice la Biblia que en las tablas estaban escrito el diálogo, la conversación, las preguntas de Moisés, las dudas de Moisés, los cuestionamientos, las cosas que le decía Dios. No, en las tablas de piedra estaba solamente la voz de Dios. Porque lo que importa de una oración es lo que Dios dice y no lo que yo digo. Sí, pedir, claro, por supuesto: Señor, necesito esto, lo otro. Entonces, ¿qué hicieron? Seguramente abrieron el corazón. Y así tenemos que hacer nosotros. Un papel total de sumisión y aceptación de la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Porque si no, no hay oración posible. Y menos si pretendo que el Señor se ponga en el piso y yo de pie le hablo y le enseño. En aquella intimidad, en esas horas, Andrés y Juan entendieron
que lo que les había dicho Juan el Bautista era así, tal cual. Es el Mesías. Porque eso era lo que ellos buscaban. Un Salvador. Un Salvador. Qué duda cabe que escucharon palabras sabias, profundas. Jesús escogió a sus discípulos de entonces y a los de hoy para que ellos y nosotros estemos con Él. Dice la Biblia que Jesús pasó toda una noche orando y a los primeros albores de la mañana fue y escogió a los discípulos y dice que los escogió para que estuvieran con Él. Para que estuvieran con Él. ¿Y por qué busca esta comunión con nosotros el Señor? Para impregnarnos de su amor, de su carácter, de sus virtudes, para que no solamente lo conozcamos a Él, sino que también nos conozcamos a nosotros mismos. Porque antes de conocer a Dios, nosotros creíamos conocernos, pero claro, teníamos una versión demasiado exitista de nosotros mismos. Me llamo Edgardo, pero decime el infalible. Me llamo Edgardo, pero decime el mejor, el number one. Moria Casana al lado mío es modesta. Eso pensábamos que éramos. Que éramos vivos, que éramos vivas, que lo sabíamos todo. No sabíamos nada. Éramos sí especialistas en el arte del desastre, del error, de la equivocación. Tirábamos una moneda al piso y le errábamos. Pero creíamos que éramos genios, genias. Y algunos por ahí todavía creen que Dios los haya escogido. Es un punto a favor de Dios. Pero Jesús dice, aprendan de mí. ¿Que resucito muertos? No. Aprendan de mí que sano leprosos. No dice eso. Que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué pretende Dios cuando quiere estar con nosotros en oración? Impregnarnos de su amor, de su carácter, de sus virtudes. Porque Jesús enseñaba algo muy importante también. El entender el perdón de Dios. Cuando una persona entiende el perdón de Dios y lo acepta en su vida, está en condiciones de perdonar a otros y de perdonarse. Porque si no, no hay perdón posible. Si uno entiende todo lo que Dios nos perdona y nos perdonó en el sacrificio de Jesús en la cruz, cuando uno entiende eso, recién estás en condiciones de perdonar lo imperdonable y de perdonarte a vos mismo. Porque hay gente que se va a la tumba con la culpa y con el remordimiento, envenenando su alma. Les habló del arrepentimiento, paso esencial para el cambio de vida, del plan salvador de Dios, de lo imposible que es salvarse por la ley. No hay religión que salve, solamente salva a Cristo y es a través del Evangelio. Le habló de la gracia salvadora, de la importancia de soltar el pasado para poder aferrar con ganas y con todo como garrapata el futuro glorioso que nos espera como hijos de Dios. Les enseñó seguramente a no confiar en sus fuerzas para aprender a depender del socorro de Dios. Jesús los escuchó porque ellos hablaron seguramente. Les pasó el bálsamo de su palabra. Los ayudó a restaurarse seguramente. Ojo, no es que lo hizo todo en ese día. No, pero fue el principio de lo que sería el ministerio de Jesús, esos 3 años y pico con ellos. Les habló de nuevas oportunidades. Y como decíamos el domingo pasado, les habló palabras. ¿Qué palabras les habló? De vida eterna. De vida eterna. Y ahí junto al maestro en ese tiempo aprendieron lo esencial de la oración. Aprendieron a escuchar. Aprendieron a escuchar. En esa presencia sus ojos, sus oídos espirituales fueron abiertos a la verdad de Dios. Allí junto al Mesías conocieron, ya venían con una muy buena escuela y un muy buen maestro que era el Bautista, pero aprendieron a ser libres de las cadenas del engaño y el error. Aprendieron a conocer la verdad.
Así fueron transformados en aquellos pescadores de hombres que Dios había elegido. Que en el caso específico de Juan y de Andrés, ellos eran pescadores de profesión, de oficio. Dice, y hemos leído que después salió Andrés y lo buscó al hermano, otro entusiasta que esperaba la llegada del Mesías. Y le comunicó el gran hallazgo: ¡el Mesías! Encontramos al Mesías. Aquel maravilloso tiempo con el Señor, primer tiempo con el Señor, marcó para siempre la vida de estos sencillos hombres. Juan, que es quien escribe el Evangelio, 60 años después de este suceso, escribe el Evangelio con lujo de detalles: el día, el momento, la hora. Por eso hoy el Espíritu Santo a cada uno de nosotros nos hace la misma pregunta: ¿qué buscas? ¿Qué buscas? Que nuestra respuesta también sea: Espíritu Santo, ¿dónde está tu presencia? Y lo extraordinario, que no tenemos que ir a ningún lado a encontrar la presencia del Señor. El Señor nos va a señalar el corazón y va a decir: mira, ahí es donde yo estoy. Ahí es donde yo estoy. Una cosa es saber que está dentro de mi corazón y otra cosa es vivir de acuerdo a esa revelación. Porque puede ser mi corazón templo del Espíritu Santo, pero si nunca golpeo esa puerta para que Dios me hable, es como si no estuviera.